nombre es Luis Miguel Aparici Laporta. Soy académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Y lo que tenemos a nuestra espalda es el cementerio parroquial. Un cementerio donde se podía enterrar a los parroquianos de San Antonio de la Florida. Este cementerio se crea en el año 1792. ¿Y por qué se va a conservar este? Porque en este cementerio, el 12 de mayo de 1808, se van a enterrar a los 43 asesinados en la montaña del Príncipe Pío. El cuadro de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo. Hemos entrado en el cementerio de la parroquia. Cementerio de la parroquia que, a diferencia de los otros que hay en toda España y en Madrid, os he dicho que había cementerio en el Retiro, dos en la Casa de Campo, otro en Puerta de Hierro, desaparecen porque cuando se crea el cementerio municipal, el cementerio de la Almudena, y además se prohíbe enterrar en los cementerios privados. Pero aquí se va a hacer una excepción. Este cementerio se ha conservado porque aquí se trajeron los 43 cuerpos. El 12, y eso es una fecha importante, los asesinan en la madrugada, empiezan a las 4 de la mañana del día 3 de mayo y no se van. Y la orden de Murat fue amontonar los cadáveres, se hizo una pirámide de 43 cadáveres y con un piquete de soldados impidiendo que se acercase la gente. El día 12 sí lo consiente, y lo consiente porque el capataz de obras de esta finca tiene que hacer allí, tiene que seguir, le ordenan que siga haciendo unas canalizaciones de agua. Y digo, ya, no puedo seguir porque me he encontrado con una pirámide, dice así, una pirámide de cadáveres. Si esto hay que quitarlo, yo no puedo seguir. Y bueno, entonces pues autorizan que se quiten. Y se llevan los cadáveres a la ermita de San Antonio, y que ya era parroquia, y allí hay un funeral de corporis sepulto. Me imagino que los cadáveres se quedarían fuera, porque 43 en esa ermita no cabe. Y de ahí, después de la misa, se traen aquí y se depositan en una cripta, que ahora veremos. Vamos a entrar en un recinto que es anterior al cementerio, no anterior a la finca, pero es anterior al cementerio. Este recinto, verán que tiene hay algo curioso, no tiene cubierta, es un cercado nada más, y no lo ha tenido nunca. Lo que ahora no tiene ventanas, pero tuvo muchas ventanas. Se conservan los huecos, pero están tabicados los huecos. Este es un recinto, este estilo de recinto es muy normal en toda Castilla, en las fincas ganaderas. Y son recintos destinados a donde metían a las vacas parturientes que van a tener las chotas para protegerlas del resto del rebaño. Bueno, pues cuando se hace el cementerio, que tiene como fecha de inauguración, podemos marcar perfectamente 1792, este espacio se va a reservar como antesala, ahora entraremos, como antesala de una capilla con su cripta, que se construye entonces. Bueno, estamos ante una de las dos criptas que tiene este cementerio. En esta cripta es donde fueron depositados los 43 cadáveres traídos desde donde había un tejar, y eso consta documentalmente que allí estaban. Del tejar los llevaron a San Antonio, ahí hay un funeral, y del funeral los traen aquí el día 12 de mayo y los depositan en esta cripta. Creo que es en la década de 1860, cuando Vicente Palmaroli pinta un cuadro que va a llamar Los desenterramientos de la Moncloa. Lo que nos va a pintar Vicente Palmaroli es el momento en que se están recogiendo los cadáveres. Ese cuadro estuvo expuesto en París, tuvo medalla de oro en una bienal, y se habla mucho, en Madrid se habla del cuadro de Vicente Palmaroli. Y bueno, pues Vicente Palmaroli lo trae a Madrid, era suyo el cuadro, lo trae a Madrid, fue el rey a verlo, y cuando lo ve dice: este cuadro no puede estar en una propiedad privada. Y lo compro. Y le pidió el precio a Palmaroli. Y Vicente Palmaroli, al rey, le ofrece un precio, dice: me está tomando el pelo, algo así le dijo.
Dice, no, el rey no puede pagar ese precio, esto vale el doble. Y pagó mucho más, lo compró y dijo, pero este cuadro tiene que ser propiedad de los madrileños. Lo compró y se lo regaló al ayuntamiento. El cuadro está en el Salón Goya del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de la Villa. Estamos en esa segunda cripta que decíamos. Aquí es donde están enterrados los 43 asesinados en la madrugada del día 3 de mayo. Están enterrados detrás de esta lápida. Antes de colocar la lápida tiene mucho peso, entonces hubo que abrir una cata para ver qué tipo de tabique había. El tabique era muy débil, pero eso quedaba resuelto apoyándolo en ese pollete que es de mármol también. Se aprovechó al hacer esa cata para ver en qué estado se encontraban las dos cajas. Sabíamos que ahí eso es lo que tenía que aparecer, 2 cajas de zinc, porque eso es lo que nos dice la documentación conservada en el archivo de Palacio. Y ahí estaban las 2 cajas y estaban íntegras. Se golpeó, esas 2 cajas no fueron abiertas en el 2008, no hizo ninguna falta. Si hubieran estado una de ellas rota, sí lo habríamos hecho con permiso del juzgado, por supuesto. Se habría quitado el tabique y lo habíamos visto, pero no hizo falta. La documentación que hemos podido estudiar, Archivo General de Palacio, nos dice que en principio iban a hacer en una caja los restos óseos y en la otra las pertenencias, correajes. Y no están un poco mezcladas. Nos lo advierte la propia documentación, que no se han podido meter todos y hay huesos que están donde estaba la ropa. Detrás una lápida dedicada a Sor Marta. Sor Marta es una monja, presta sus servicios como monja en un campo de concentración en Besançon, donde algo que no se puede entender, cuando los españoles del momento consiguen liberarnos de la invasión francesa, los franceses, aparte de llevarse caravanas de carros con obras de arte, se llevaron prisioneros. Pues en Besançon había uno de los campos de concentración de los prisioneros que se habían llevado, hasta que terminaron liberándolos, claro. Pues esta monja prestaba servicios en ese campo. Y bueno, pues en agradecimiento a Besançon, lo hizo Juan Manuel Sánchez Ríos, el que fue su director de la Escuela de Cerámica, el autor de esa cerámica que hemos visto, fue el que me preparó esta lápida. Pues hemos terminado esta visita y quiero agradecer a Antiguos Cafés de Madrid el que estén prestando atención a la historia. La historia es de pequeños retazos. Esto forma parte de la historia y, por supuesto, y además, y aquí la historia es una sucesión, es una cadena con muchos eslabones y lo que representa y lo que aquí conservamos es un eslabón de materia muy noble. El recuerdo de 43 asesinados por el egoísmo de un francés y por la desidia de españoles. Muchas gracias.